Dios parece tan lejano. Si tan solo pudiera verlo o escucharlo. ¿Ha pensado o expresado usted alguna vez estas palabras al luchar con la soledad o la desesperación o el pecado o sentirse agobiado por los problemas? Dios nos creó a su imagen para que pudiéramos tener una relación íntima con Él. Así que cuando nuestra comunión con Él se rompe, estamos incompletos y necesitamos ser restaurados. La comunión con Dios es la esencia de la adoración, es fundamental, pues afecta el centro de nuestra vida. Quizás por esto es que se dedica todo un libro completo en la Biblia a hablar sobre el culto de la adoración. Después de la dramática salida de Israel de Egipto, la nación acampó al pie del monte Sinaí durante 2 años para escuchar solamente la voz de Dios. No fue una semana, no fueron 2 meses, fueron 2 años que acamparon para poder escuchar su voz. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, y quiero ir a leer ese pasaje. Vamos a leer Éxodo 19, del versículo 9 al 11. Luego el Señor le dijo a Moisés: Yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana, y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Vamos a tratar de expresar un poquito y analizar estos versículos. Dios le dijo a Moisés que consagrara al pueblo. Esto significaba prepararlo físicamente y espiritualmente para encontrarse con Dios. La gente debía apartarse del pecado e incluso de la rutina diaria para dedicarse solamente a Dios. La acción de lavarse y prepararse servía para alistar su mente y su corazón. Entonces, cuando nos encontramos con Dios para adorarle, debemos dejar todo de lado, los intereses, las preocupaciones de la vida. Use su tiempo de preparación física para preparar la mente y así encontrarnos con Dios. En el versículo 23 del capítulo 19 dice: Pero el Señor le protestó a Moisés. Le dijo: La gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste: marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Ahora, ¿por qué debía mantenerse apartado? Claramente acá podemos ver que la gloria y el poder de Dios eran intensos. Y porque Él es completamente santo, el pueblo no se podía acercar. Esto demostraba que Dios no era como los dioses de Egipto, que la gente podía ver y tocar. Sin embargo, hoy en día, por causa del sacrificio de Cristo por nosotros,
Dios nos llama a acercarnos a Él. Jesús es superior a Moisés porque nos abre el camino hacia Dios para que nos acerquemos a Él sin temor y con alegría. Mi hermano, hoy estamos viviendo una situación en nuestro país y en el mundo entero, donde estamos aislados, donde estamos cada uno en sus hogares. Quizás es el tiempo de buscar escuchar la voz de Dios, así como lo pasó el pueblo de Israel y estuvo 2 años a los pies del monte Sinaí. Hoy nosotros tenemos un periodo más corto, pero debemos buscar escuchar la voz de Dios. Para el pueblo de Israel en ese tiempo fue un tiempo de descanso, de enseñanza, de edificación y de encontrarse con Dios cara a cara. La redención que logró el pueblo de Israel en el Éxodo fue fundamento para la limpieza, la adoración y el servicio. Mi hermano, el mensaje principal del libro de Levítico es la santidad de Dios. En el capítulo 19, versículo 2, dice: sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Pero, ¿cómo podría un pueblo pecador acercarse a un Dios santo? Déjame explicarte y decirte que, en primer lugar, debemos arreglar el asunto del pecado. Por esa razón, los primeros capítulos de este libro dan instrucciones detalladas acerca de cómo ofrecer los sacrificios, los cuales servían como símbolos de arrepentimiento y de obediencia. La ofrenda de grano debía ser de lo mejor de la cosecha. Si eran toros, cabras u ovejas, la ofrenda para el sacrificio tenía que ser perfecta y sin defecto alguno, representando así el sacrificio máximo que habría de venir: Jesús, el Cordero de Dios. Él es el sacrificio final, quien finalmente vino a la tierra y nos abrió el camino hacia Dios al entregar su vida en nuestro lugar. La verdadera adoración y la unidad con Dios comienzan cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como el único que puede redimirnos del pecado y así acercarnos a Dios. En el libro de Levítico, los sacrificios, los sacerdotes y el sagrado día del perdón abrieron el camino para que los israelitas llegaran a Dios. Sin embargo, además de los sacrificios, el pueblo de Dios también tenía que adorarlo con su vida. Por eso podemos leer acerca de las leyes para la pureza, que lo podemos encontrar en el capítulo 11 y capítulo 15. Las reglas para la vida diaria concerniente a las responsabilidades familiares, la conducta sexual, las relaciones personales, la mundanalidad, vamos a encontrar en el capítulo 18 y 20, y los votos, que lo vamos a ver en el capítulo 27. Estas instrucciones tienen que ver con el andar santo de las personas con Dios y los principios de la vida espiritual que enseñan y siguen estando vigentes hoy en día. Por lo tanto, la adoración, además de ilustrarse de forma vertical, o sea, entre Dios y nosotros, tiene un aspecto horizontal, es decir, nosotros honramos a Dios en nuestra vida a través de nuestra relación con los demás. El énfasis final del libro de Levítico es la celebración.
El libro da instrucciones acerca de los festivales que el pueblo celebraría. Estos eventos serían ocasiones especiales que la comunidad celebraría con regularidad para recordar los actos de Dios, darle gracias y renovar su compromiso con Él. Hoy en día, nuestras tradiciones y celebraciones cristianas son diferentes, pero aún así son componentes importantes de la adoración. Nosotros también necesitamos días especiales de adoración y celebración con nuestros hermanos en la fe para recordar la bondad de Dios en nuestra vida. Mi hermano, hoy quiero que usted y yo renovemos nuestro compromiso de vivir en santidad y adorar a Dios en privado, en un culto público y en una celebración comunitaria. Para ir terminando, quiero que tomemos 5 puntos importantísimos. Primer punto es el sacrificio y la ofrenda. Hay 5 clases de ofrendas que cumplen 2 propósitos principales. Primer propósito es mostrar alabanza, agradecimiento y devoción. Y en el segundo propósito es cubrir y quitar la culpa del pecado. Los sacrificios de animales demostraban que la persona ofrecía su vida a Dios por medio de la vida del animal. La importancia del sacrificio y la ofrenda. Los sacrificios, las ofrendas, eran para la adoración y el perdón del pecado. A través de ellos aprendemos que el pecado acarrea un alto costo, que Dios no lo pasa por alto y que no podemos obtener perdón por nuestro propio esfuerzo. El sistema de Dios dice que se debe dar una vida a cambio de la otra. En el Antiguo Testamento, la vida de un animal se entregaba para rescatar la vida de una persona. Sin embargo, esta era una medida temporal que esperaba el sacrificio perfecto de Jesús, el cual cancelaría para siempre el castigo del pecado en la humanidad. El punto número 2 es la adoración. Se establecieron 7 festivales para conmemorar. A menudo, estos se celebran en un ambiente familiar. Estas fiestas nos enseñan mucho acerca de la adoración a Dios, tanto en exuberante celebración como en quieta meditación. Las reglas acerca de la adoración establecen un sistema de comunión con Dios que es ordenado y efectuado con regularidad. Estas incluían oportunidades para celebrar y dar gracias, al igual que para presentarse ante Dios en reverencia y reafirmar la lealtad hacia Él. Esto nos enseña que nuestra adoración debe reflejar nuestra profunda devoción. Pasando al punto número 3, que se trata sobre la salud. Israel también recibió regulaciones civiles con respecto a los alimentos, la enfermedad y el sexo. Junto con esto, podemos encontrar los materiales que se incluyeron y la gran mayoría, los principales, fueron espirituales. El pueblo de Dios tenía que ser diferente a las naciones que lo rodeaban. Dios estaba protegiendo a Israel
de enfermedades y de otros problemas de salud comunitarios. Debemos ser diferentes moral y espiritualmente a los incrédulos que nos rodean. Los principios que enseña la Biblia para una vida saludable son tan importantes hoy como en los días de Moisés. Un ambiente saludable y un cuerpo sano hacen que nuestro servicio a Dios sea más efectivo. Cuarto punto es la santidad. Santo significa separado o consagrado. Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero ahora estaba sacando a Egipto del pueblo. Les estaba mostrando a los israelitas cómo reemplazar la manera de vivir y de pensar que los egipcios le habían inculcado. Debemos consagrar todas las áreas de nuestras vidas a Dios. Él demanda nuestra obediencia absoluta tanto en nuestras motivaciones como en nuestros actos. Aunque hoy en día no celebremos todos los ritos de adoración de Israel, todavía debemos tener el mismo espíritu de preparación y devoción que estos actos requieren. Y por último punto, quería hablarles sobre los levitas. Los levitas y los sacerdotes dirigían al pueblo en la adoración. Ellos eran los ministros religiosos de su tiempo. Regulaban las leyes morales, civiles y ceremoniales, y también eran responsables por la salud, la justicia y el bienestar de la nación. Los levitas fueron siervos que les mostraron a Israel el camino hacia Dios. Ellos proporcionan el antecedente histórico de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote y también nuestro siervo. Los verdaderos siervos de Dios velan por las necesidades del pueblo. Bueno, mis hermanos, espero que este contenido les sea de edificación y los estaré dejando para el próximo audio. Dios me los bendiga, los guarde y que estén disfrutando de este tiempo donde estaremos en casa, producto de la situación que se está viviendo en nuestro país y a nivel mundial. Que sea un tiempo de búsqueda, de encuentro, un tiempo de relajación, un tiempo de enseñanza, un tiempo de encontrarse cara a cara con nuestro Creador. Dios los bendiga y los guarde.